Bienvenido César, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Estoy muy feliz de que tú nos puedas acompañar para hablar de un tema muy importante, la auditoría de planillas. César es economista experto en auditoría de planillas y vamos a conocer un poco de ti. Ok, gracias Víctor por la invitación, agradecido por esta oportunidad de poderles explicar a todos empresarios o dueños de negocios, CEOs de compañías, lo importante que es el tema de las auditorías de planillas. César, particularmente a mí me gustaría saber cómo es que tú llegaste al mundo de la auditoría de planillas y cómo es que te especializaste en auditoría de planillas. Ok, gracias Víctor por la pregunta. Yo he trabajado durante muchos años en el mundo corporativo, específicamente en el área de recursos humanos, dentro de las área de nómina como tal. Trabajaba o a las empresas a las que iba siempre encontraba errores, incidencias o alguna oportunidad de mejora que reportaba pues a mis jefaturas o mis gerencias y pocas veces, por no decir nunca, sabían o no tenían conocimiento de esas incidencias. Siempre era como que, bueno, corrígelo, ok, no lo teníamos en cuenta, pero cuando empecé a mirar eso más a detalle, me daba cuenta de que el impacto económico que generaba, pagos de más o malos cálculos, malas declaraciones en el PLAME, registros que no estaban considerados. Y si nos vamos mucho más atrás todavía, cuando los contratos laborales tenían un costo, que era 11,72, estos gastos eran asumidos por la empresa y se declaraban contratos incluso de personal que ya no estaba o que nunca había ingresado a la compañía y no había control. Cuando yo identifico esta necesidad, pues evidentemente me especializo ya en el tema específicamente de auditorías y le damos un giro corporativo. Ujú. Creamos el servicio, lo empezamos a implementar y a partir de ahí es que hemos logrado ya los resultados que más adelante podremos compartir con ustedes, ¿no? Interesante. Pero desde tu experiencia, las empresas, ¿qué es lo que ellos suelen entender mal con respecto a las plantillas? Esta no es una auditoría de recursos humanos. Nosotros no hacemos una auditoría de recursos humanos. Suena duro, suena frío, si así lo quieres ver. No somos una empresa que hace auditoría de recursos humanos. Nosotros hacemos una auditoría de planilla a partir de la información que ya tú procesaste. Un hecho importante es saber diferenciar qué cosa es una planilla, y sé que suena incluso redundante, qué cosa es recursos humanos, pero déjame decirte que es increíble el desconocimiento que existe entre estos dos conceptos relacionados al mundo corporativo. La planilla se tiene que auditar por tres razones. La primera, o más importante, es el cumplimiento legal laboral, relacionado al tema de los pagos de los trabajadores. La segunda, no menos importante, es que los pagos sean correctos y le pagues al trabajador lo que corresponde. Y la tercera, que nadie habla, pero todos saben, es que en la planilla puede existir mucho tema de fraude. Es decir, se vulneran procedimientos y X personas internas o externas se aprovechan de esto o de alguna u otra manera obtienen un beneficio económico, ¿no? Se han hablado de muchos términos técnicos diversos, Ujú. pero tú como especialista, si tendríamos que explicar en términos sencillos a una persona que no tiene mucho conocimiento sobre esto, en términos sencillos, ¿cómo les puedes explicar qué es una auditoría de planillas? Una auditoría de planilla es la reconstrucción completa de tu planilla de pago a partir de la información que tú procesaste. Es decir, si tú calculaste 50 horas extras al 25% y pagaste 350 soles, al momento que nosotros reconstruimos la planilla, nos tiene que dar el mismo monto. Si no llegamos al mismo monto, puede ser más, es decir, pagaste de más, o puede ser menos, tienes una contingencia porque estás dejando de pagar un beneficio o un derecho que le corresponde al colaborador. En simple, una auditoría de planilla es la reconstrucción completa de todos los conceptos de nómina de tu planilla, ingresos, egresos o aportes del trabajador de toda tu gente. Si tienes 100 trabajadores, se reconstruye de 100. Si tienes 1000, de los 1000. Si tienes 5000, de los 5000 trabajadores. Eso es una auditoría de planilla. Gracias, César, por ponerlo en términos muy sencillos y entendibles. Pero ahora yo quiero saber, con respecto de los empresarios, ¿cuándo ellos deberían realizar una auditoría de planillas? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento adecuado? ¿Y por qué no deberían esperar a una fiscalización? Ok, te respondo esa pregunta y no es una respuesta muy popular. ¿Por qué? Porque lo que te voy a mencionar se ha hecho costumbre.
lo que en términos legales laborales, tú lo debes conocer mejor, se le llama como derecho adquirido. Obviamente estoy bromeando. Cuando tú tienes que realizar una auditoría de planilla, cuando tú tienes estas tres cosas o estos tres síntomas. La primera, cuando tu personal de recursos humanos que hace la planilla se queda de amanecida. Yo he sido planillero durante más de 15 años y siempre nos quedábamos de amanecida. Y muchas veces nos quedábamos por la comida que nos daba la empresa o por el taxi que nos paga la empresa o simplemente para que al día siguiente decir, no me digan nada, estoy amanecida porque he estado cerrando la planilla. Pero la realidad de la milanesa es que todo lo dejaba a última hora. Hay que ser honestos cuando hablamos del tema de la planilla. Entonces, cuando tu personal se queda de amanecida, y se queda de amanecida por dos cosas. La primera, porque no conoce, no tiene las herramientas, o la empresa no le da las herramientas y tiene una sobrecarga de trabajo. Al tener sobrecarga de trabajo siempre va a existir un error. O la otra razón es está acomodando los números. Sí, ya habíamos hablado anteriormente sobre un tema de fraude. Sea cual sea la razón, ya sea por una sobrecarga de trabajo que se queda amanecida o porque está acomodando los números, en ambos casos la empresa pierde dinero o está en riesgo. La segunda razón que tú tienes que identificar para que hagas una auditoría de planilla, todos los errores comunes o los famosos reintegros que se dan mes a mes en la planilla. Te pongo un ejemplo. César, le pagaste asignación familiar a Víctor, pero Víctor no tiene hijos. Uy, perdóname, lo voy a corregir. Se me pasó. Viene el siguiente mes. Le pagaste horas extras a Víctor, pero Víctor está de vacaciones. Uy, perdóname. No me di cuenta. Tú crees que son errores simples porque puedes hablar de una asignación familiar 113 soles o por algún reintegro 100 soles, etcétera. Pero, ¿por qué se dan estos reintegros? ¿Por qué razón hago todos los meses reintegros en la planilla? ¿Qué está pasando? Hay dos razones para ello. La primera, el personal que administra, gestiona o procesa tu planilla no tiene las herramientas ni las competencias necesarias para administrar esta planilla, es decir, administrar la billetera de la empresa. Porque la planilla normalmente es el gasto entre el 40 y el 70% del ingreso de la compañía, dependiendo del rubro del que estamos hablando. Entonces, si comete esos errores, no tiene las herramientas necesarias o no cuenta con la experiencia para administrar eso. O la segunda razón, no tan popular, es que nuevamente te está poniendo el error en la cara para que cuando tú lo revises o los auditores o el área de control interno revise, lo identifique, pero por otro lado está pasando montos mucho más grandes. ¿Ok? Entonces, sea cual sea la razón, en ambos casos la empresa está perdiendo dinero o está en riesgo. Y la tercera razón, y con esto cierro, es que te pasan la planilla a última hora. Siempre pasan la planilla a última hora, al firmante de la nómina, al supervisor o quien tenga que revisar la planilla. Imagínate este escenario. Víctor y César están almorzando o en una reunión de negocios. Están tratando un tema importante. Lo llama su jefe o su gerente de recursos humanos. Víctor, ya está la planilla firmada. Perdón, ya está la planilla cargada para que la puedas firmar. Ya, pero yo estoy en una reunión. Víctor, es que si no la firmas ahorita, el personal no va a cobrar su pago hasta el día lunes por los interbancarios y en un viernes, o en todo caso el personal se va a amotinar y no va a ir a trabajar, va a ser un plantón. Si es el rubro de vigilancia, no van a cubrir las vacantes porque tienes que pagar. Por presión, firmas la planilla sin revisión, sin validar, sin poder supervisar si hay un pago. Es decir, están usando elementos distractores para ponerte en una situación en la que tengas que firmar la planilla sin ningún tipo de supervisión. Si tú tienes estos tres síntomas, personal de amanecida, errores frecuentes en tu planilla y planilla a última hora, tienes que hacer una auditoría de planilla sí o sí. Son afirmaciones demasiado contundentes, pero dime, ¿cuáles son los errores más comunes o prácticas más frecuentes que se suelen realizar en el ámbito del manejo de las planillas? Ok, me gusta esa pregunta porque tiene una respuesta muy popular y una respuesta impopular. Te explico por qué. Uno de los errores frecuentes que se suele encontrar es la no validación de los conceptos de nómina o los montos que tú estás pagando por diferentes temas. Por ejemplo, las horas extras. Pagas horas extras y no validas los topes que deberían tener las horas extras. César, pero yo no me tengo que preocupar por eso porque tengo un sistema de nómina. Nosotros, por experiencia, hemos auditado a todo tipo de empresas. Empresas de 100 trabajadores, de 300, de 500, de 1000, que han tenido diferentes sistemas de nómina. Desde los que tienen nombres rimbombantes y son muy conocidos en el mercado, hasta los que están en publicidad por todos lados.
Todos estos sistemas son solo eso, sistemas que ayudan a procesar la nómina, pero no piensan de manera independiente. Es decir, pueden cargar data errada. Hay un principio en tecnología que se llama garbage in, garbage out. Si la información que cargas a la nómina o que procesas no está bien o no es de utilidad, lo que te va a arrojar como resultado son impagos que no corresponden. Entonces, los errores más comunes que se cometen es la no validación de los conceptos de nómina, digan horas extras, bonificación nocturna, tardanzas, faltas, etc. Y lo segundo es confiar que el sistema que has implementado en tu empresa es el mejor, es el correcto, y por lo tanto no tienes que tener un validador de nómina. Cuando nosotros auditamos, ok, esa es tu planilla, tu validador de nómina, no, yo tengo un sistema de planilla, ya, pero ¿cómo sabes que el sistema está calculando bien? Ah, porque lo implementaron. Listo, hay que irnos un poquito más allá. El proveedor del sistema de planillas tiene diferentes clientes. Puede que por ahí haga una modificación o una mejora para un cliente A o un cliente B. Quizás por error no pone los candados necesarios y también te afecta a ti. ¿Cómo te das cuenta de eso? Teniendo un validador de planilla. Con ese validador puedes darte cuenta si el sistema está bien o no está bien. Entonces, son dos aspectos que hay que considerar muy básicos, seguramente. Validar los conceptos de nómina y no confiarnos en el sistema que tenemos, sea cual sea el sistema que tenemos, desde el mejor hasta el más básico. Y seguramente muchos ahora se están preguntando, ¿cuál es la línea que separa, César, entre un error simple de una contingencia legal complicada para una empresa? ¿Cómo hacemos esa distinción? Porque, como tú lo has mencionado, de pronto puede haber un error por parte del planillero, lo llamaremos así, pero de pronto pues de la persona que tiene un esquema para poder beneficiarse o beneficiar a particulares o a sí mismo. ¿Cuál es la línea que separa? Para responderte a esa pregunta, te pongo el caso de un cliente de un rubro de seguridad. Bueno, varios clientes de un rubro de seguridad. El rubro de seguridad, el pago de un trabajador está amarrado a una estructura de costos. Esa estructura de costos se envía al cliente a quien se le va a dar el servicio de vigilancia, ¿ok? Por lo tanto, el pago tiene que reflejar lo que dice tu estructura. ¿Qué pasa si a Víctor en la estructura dice que le vas a pagar 325 soles en horas extras y le estás pagando 250 soles? Le estás pagando de menos. ¿Hay una contingencia legal? Claro, porque no le estás pagando lo que corresponde de acuerdo a ley que está normado, que está registrado, que está reglamentado incluso. Entonces, le estás pagando de menos, te estás quedando con ingresos de esa persona, estás incumpliendo la norma. Por lo tanto, si tuvieras alguna queja, el trabajador, oye, ¿por qué no me estás pagando mis beneficios completos? Tú como dueño de negocio, tú no sabes eso, porque tú confías que la gente que está en tu área de recursos humanos o planillas, personas, es gente preparada y por lo tanto no te deberías de preocupar. Sin embargo, todos los meses estás con tu área legal laboral resolviendo demandas. Incumplimiento de pago, incumplimiento de pago, incumplimiento de pago. Y luego estás haciendo liquidaciones complementarias por indicaciones de la SUNAFIL porque estás incumpliendo, en el mejor de los casos, obviamente, porque si no es que ya te pusieron alguna multa por no pagar como corresponde, ¿no? Ahora, ¿cuál es la línea que separa eso? Existen dos tipos de errores en el tema de planilla. Los errores involuntarios, que se da por un tema de desconocimiento y mala aplicación de la legislación laboral vigente, que eso pasa mucho, o los errores adrede, que lo que buscan es vulnerar los controles de seguridad que tiene una empresa o vulnerar a las personas que supervisan o revisan estas planillas. Entonces, ¿qué tipo de error es el que te genera más impacto? Ambos. Porque por un lado, tienes los errores por desconocimiento que puede terminar en una multa, en el peor de los casos, ¿no? Y los errores adrede que terminan en un tema de fraude que te puedo mencionar un call center que hemos auditado en algún momento de todos los que hemos hecho, que tenía 80 trabajadores que le robaban 16.000 soles mensuales en una planilla. Te puedo hablar de una empresa de seguridad que perdía más de 10 millones de soles en una auditoría de 3 años. Te puedo hablar de otros rubros, pero que no es muy común en el mercado. No sé si me dejan. Sí, perfectamente. Y sobre eso yo quiero profundizar un poco más, porque cuando estos problemas
llegan a la zona FIL, Ujú. llegan a la zona, se van a efectivamente desprender, iniciarse acciones legales. ¿Qué consecuencias legales tiene si es que estos problemas llegan a la SUNAT y a SUNAFIL? Bueno, habría que medir el impacto a nivel tributario por un tema de declaración de datos falsos. Primero, por las declaraciones que se hacen en clave. Evidentemente, a nivel laboral, pues las sanciones que corresponden por incumplimiento de pagos. Y si ya te vas un poquito más allá respecto a lo que es tu especialidad, el tema de lavado de activos, ¿cómo le explicas a la SUNAT que has perdido 10 millones de soles y no te has dado cuenta? ¿Cómo le explicas a la SUNAT que has pagado de más 2 millones de soles y no te has dado cuenta? ¿Cómo le explicas a la SUNAT que un año tú has pagado 1 millón de soles a trabajadores cesados? A gente que nunca estuvo en tu empresa y no te has dado cuenta. Se presta a malas interpretaciones, ¿verdad? Efectivamente. Y sobre ello, a mí me surge la curiosidad de un poco aterrizar Ujú, mucho tu experiencia, si es que en algún momento tú te has topado con un caso real, concreto, en el que has encontrado que la planilla de la empresa no cuadra con la realidad económica de la empresa. ujú. ¿Tú nos puedes comentar algo Claro con que sí. respecto? Mira, de las diferentes auditorías que hemos tenido, es muy irónico porque te voy a dar dos respuestas. La más fácil, te digo, hemos auditado empresas pequeñas, 150 trabajadores, 200 trabajadores, 300 trabajadores que han tenido, que tienen alta rotación y yo no estoy de acuerdo siempre cuando dicen, oye, el rubro tal, tiene alta rotación, es normal. No, no es normal. Pero hacemos habitual estos conceptos, estas cosas. No, es que ese rubro es normal que haya alta rotación. Hay que aprender a convivir con ello. No, te explico por qué y te cito el caso anterior. Nosotros hemos auditado diferentes call centers, desde muy grandes hasta muy pequeños. Hemos auditado un call center que tenía más de 4.000 trabajadores y hemos auditado call centers pequeños que tenían 80, 100, 120 trabajadores. Y este call center que tenía 120 trabajadores, mensualmente cometían fraude de 16.000 soles mensuales aproximadamente, puntos más, puntos menos. Y cuando pagaban beneficios como gratificación y CTS, los montos se duplicaban, ¿ok? Y cuando tú revisas la planilla, ves que el gasto de la nómina es más del 70%. Estás hablando que sobre el 30% de margen bruto que te queda de la facturación total, asumes movilidad, transporte, local, gastos fijos, gastos variables. O sea, eso tiene que mandarte una alerta. Pero ¿por qué no salta una alerta? Porque esta empresa tenía todos los KPIs relacionados cuadrados, como por ejemplo un headcount, como por ejemplo un gasto PEX, un forecast, un budget. Como todo cuadraba, entonces no levantaba alerta y siempre la mirada estaba en otro lado. Pero cuando hicimos la auditoría, identificamos de que tenían un promedio de 12 personas de más mensualmente en la planilla, lo que hacía el monto de los 16.000 mensuales, porque a algunos le pagaban 900 soles, a otros 1.100, a otros 700, a otros 1.300. ¿Me dejo entender? Entonces, sí existe, pero no le damos una mirada más allá porque todo nos cuadra. César, ahora hablemos de las banderas rojas. ¿Qué alertas tú puedes encontrar cuando de pronto encuentras aspectos o problemas que van mucho más allá de lo laboral y de solamente lo contable? Mira, esa es una pregunta que te la voy a responder desde dos aristas, la de recursos humanos y la parte contable. Cuando nosotros llegamos a una auditoría, somos muy claros. Nosotros auditamos sobre la información que ya se ha procesado. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Significa que si yo te pido a ti el registro o la cantidad de horas extras pagadas en tu planilla del mes X, tú tienes que tener esa información a la mano. Si yo te pido a ti, dame el reporte de comisiones pagadas en la planilla de tal mes, tú tienes que tener esa información lista, porque como repito, es información que ya se procesó. Por lo tanto, tú no tienes que armar nada, ni buscar nada, ni crear nada, porque lo pagaste y significa que en algún lugar está ese sustento. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer una auditoría y me dicen, ya, te la busco o te la mando, ya. Eso es una bandera roja gigante.
Porque el planillero, la planillera o la persona que procesa la nómina tiene que tener la información así, porque es información que ya procesaste. Mándame un cuadro de ingresos, lo voy a armar. ¿Por qué vas a armar eso si dentro de los checklists de nosotros los planilleros, cuando revisamos o hacemos la planilla, está ingresos, ceses, ONP, AFP, validación, pa? ¿Cómo no vas a tener un cuadro de ingresos? ¿Cuánta gente pagaste el mes pasado? No lo sé. Dame, lo veo. ¿Qué? ¿Cómo vas a ver eso? Es información porque es como cuando un pastor va a predicar la palabra de Dios y no lleva la Biblia. Es tan simple como eso. Ahora, vámonos por el otro lado. El tema contable. ¿Cómo es la planilla? Listo, los análisis de cuenta. No, no vemos análisis de cuenta. ¿Cómo que no hacen análisis de cuenta? Sí, lo hacemos después del pago de la planilla. Pero si los análisis de cuenta lo haces después del pago de la planilla, ¿cómo te puedes dar cuenta de los saldos contables de los adelantos que estás pagando y que quizás no estás descontando? De los préstamos que están acumulados en esa cuenta y no lo estás incluyendo en el descuento de la planilla. ¿Cómo haces los análisis de cuenta de manera posterior? O en el peor de los casos, no los hacen las empresas. Pero te sorprendería saber que estas empresas que te menciono son incluso transnacionales que no tienen análisis de cuenta. Entonces, estas cosas tan sencillas que te acabo de mencionar, debería darte una alerta roja de manera gigante para decir, oye, no es una auditoría de planilla, pero chequea, revisa, métele un ojo un poquito más de detalle para darte cuenta que la información que tú pides de periodos anteriores se tiene que tener tan a la mano o tiene que ser tan transparente que cualquier persona que no sea especialista en planilla lo puede entender. ¿Cómo estas prácticas en planillas afectan la trazabilidad del dinero en la empresa? Mira, esto es tan sencillo como tú pagaste la planilla el mes de diciembre 6 millones de soles. Ok, susténtame cómo pagaste esos 6 millones de soles. No, es que la información está en el sistema. Olvídate del sistema. Quiero saber de dónde sacaste los 300.000 soles de horas extras. Quiero saber de dónde sacaste los 200.000 de comisiones. Quiero saber de dónde sacaste los 50 personas nuevas que ingresaron a la compañía. Quiero saber de dónde salen los 70 cesados del mes. Si la información no es ordenada, no es clara y transparente, la trazabilidad que tú mencionas va a ser imposible. Te van a dar un monto general, pero no te lo van a poder cuadrar. Y yo te puedo mencionar X casos de diferentes compañías. César, pero esas cosas son muy básicas. Mi querido amigo, fallan en lo básico. Imagínate en lo complejo. ¿Y cómo el manejo de una mala planilla puede aterrizar a justificar un sustento que no tiene un origen claro, que no tiene una finalidad clara? ¿Se puede saber eso? Como especialista en temas de nómina, muchos de mis clientes contratan los servicios de nuestra empresa para revisar y aprobar planillas de pago antes del fin de mes, como una especie de auditor externo, ¿ok? Cuando revisamos la planilla, por darte un nombre, revisamos el pago de diferentes personas y ves conceptos raros. Ajuste horas extras, ajuste liquidación, ajuste tal, ajuste tal. ¿Para qué haces esos ajustes que ni siquiera están contemplados en la norma? Ni siquiera hablas de provisiones, porque los únicos ajustes que se hacen son las provisiones, evidentemente, ya sea por un ingreso o por una salida. Pero cuando ya ves estos conceptos raros, hay que ver la trazabilidad con cómo estamos declarando eso en el PLAME. Porque acuérdate que nosotros nos guiamos del anexo 2 PLAME para poder declarar correctamente los conceptos de mes a mes. Entonces, estos conceptos raros como ajuste, ajuste tal, o bono tal, o bono X, bono no sé qué, bono no sé cuánto, ya desde ahí tenemos que darnos cuenta de que no hay una trazabilidad correcta y que esto impacta en dos maneras. Pago de más, evidentemente, o pago de menos. ¿Y cómo afecta esto a nivel de multas, a nivel de SUNAFIL? Pero me pueden decir por ahí, César, pero las multas puede ser o puede no. Es verdad, puede ser o puede que no. Pero el día que salga el concepto de si se puede, ahí tienes que preocuparte recién en cómo lo hicieron. Y a nivel de SUNAT tributario, por darte un ejemplo, cuando auditas a una empresa relacionada a la educación, que está regulada por diferentes organismos, ¿ok? Donde te revisan la utilidad de la empresa,
Y estos conceptos de planilla tienen que estar bien fundamentados para que no se tome como si se estuvieran tergiversando los conceptos de nómina y se estuvieran beneficiando. Bien sabemos que las instituciones educativas son exoneradas del IGB, ¿cierto? Entonces por ahí va ese control exhaustivo a nivel de nómina. Y César, los gerentes son conscientes realmente de que estas malas prácticas podrían aterrizar o escalar, digámoslo así, en problemas penales o en asuntos relacionados al lavado de activos. No, ¿Ellos tienen conciencia de esto? no. El 95.5% de mis clientes son dueños de empresas y gerentes generales, ¿ok? Que cuando yo me junto con ellos, a la primera no entienden o no comprenden la importancia de esto. Pero como siempre sucede, me vuelven a buscar en 3, 4, 5, 6 meses después. ¿Por qué? Porque lo que yo te estoy contando, ellos ya lo saben. Yo no te estoy contando algo que los dueños de empresa no sepan. Ellos ya lo saben. En algún momento ellos mismos los detectaron, pero no le dieron la importancia de vida. No es hasta que César habló con ellos o alguien les dijo, oye, pero revisa tu planilla. Puede ser que esté pasando algo. No toman conciencia. Te hago un ejemplo. Un cliente importante que hasta el momento le hemos auditado y ya hemos encontrado más de $500,000 que se ha pagado de más solo en horas extras al 25 y 35% en el último semestre. Me junté con ellos en abril del año pasado y recién contrataron mis servicios en diciembre del 2025, justo el día 22 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Mira cuánto dinero se pudieron haber ahorrado si hubiesen contratado mis servicios en abril. ¿El dueño era consciente de eso? No, no era consciente de eso, porque todos los números e indicadores le cuadraban. ¿Por qué en diciembre contrata mis servicios? Porque por medio de un tercero le dijo, oye, revisa tu planilla, algo está pasando. Pero mira cuánto dinero perdió. El dueño no era consciente de la magnitud del problema. Entonces, para responder tu pregunta, no. Los dueños no son conscientes de todas estas implicancias legales, laborales, tributarias o pérdidas de dinero, porque nadie habla de este tema. Todo el mundo relaciona recursos humanos a selección, capacitación, clima laboral, comunicación, que son aspectos importantes en una gestión de una empresa. Importante también es el tema de la planilla, porque es la billetera de la empresa. César, y desde tu punto de vista, ¿cómo se puede utilizar a la auditoría de planillas como un mecanismo de prevención? Ya no solamente como un mecanismo de corrección, que es lo que podríamos entender que tiene esa finalidad. Mira, la auditoría de planilla tiene que estar involucrado o tiene que ser considerado como por lo menos eh, una vez al año. Así como nosotros contratamos un servicio de asesoría legal, contratamos un servicio de asesoría financiera o la especialidad que sea, debemos considerar una auditoría de planilla a profundidad. No basta con el cumplimiento de la ley, porque aquí no hablamos de que una empresa esté incumpliendo con la ley, no. Hablamos de que se paga mal por desconocimiento de la norma y hablamos que se paga mal porque no se valida y se procesa información errada. ¿Ok? Entonces, el contratar una auditoría como un elemento de prevención es sumamente económico que contratar una auditoría de planilla por un tema ya de corrección. ¿Ok? Suena duro, pero los dueños de empresa están acostumbrados más a corregir que a prevenir. Nosotros a la fecha ya hemos logrado identificar más de 30 millones de soles de pérdidas a las empresas que hemos auditado, de los cuales más de 17 han sido fraudes, es decir, personas de recursos humanos de planilla se han visto involucradas en vulnerar este dinero de la empresa. Y la diferencia en pagos de más, es salud de más, es STR, etc. Entonces, esta herramienta de auditoría tiene que ser usado como un tema preventivo y además de ello, ver siempre una mejora continua para procesos nuevos, mejores temas de banda salarial, etcétera, ¿no? Querido César, como palabras finales, ¿qué recomendaciones das a todos los empresarios
para poder utilizar la auditoría de planillas como un mecanismo para reducir riesgos legales y consecuencias que podrían ser lamentables y que la puedan sufrir y les pueda traer mucho dolor y mucha preocupación. Gracias, Víctor, por esa pregunta. Mi recomendación sería lo siguiente. Si tú tienes algún indicio de lo que yo he mencionado, no lo tomes como un tema a la ligera. Dale la importancia que se debe. Si no le das la importancia que esto amerita, probablemente en algún momento formes o llegues a ser parte de la estadística de la empresa que lidero. Ahora, ¿cómo esto te impacta en temas legales, tributarios? Pues si estás pagando de menos, los trabajadores van a estar siempre desconformes. Por lo tanto, en algún punto van a irse a quejar a la SUNAFIN, al Ministerio de Trabajo, y si continúan con el error, la disconformidad va a ser latente y hasta en algún punto podría ser o termine siendo un sindicato, si lo quieres ver así. A nivel tributario, te puedes ver envuelto en una auditoría por parte de SUNAT por declaración de datos que no corresponde y porque además lo que tú cargas en planilla no es lo que realmente refleja, porque es un gasto exorbitante, lo que conversábamos al principio, por un tema de prevención de lavado de activos. Por no decir que quizás en algún punto también esté siendo víctima de un fraude de planilla, que se estén aprovechando de la billetera de la empresa para obtener beneficios personales, ¿no? Ponle ojo, y como alguna vez un sabio consejo escuché, en arca abierta hasta el más justo peca. Gracias. Muchas gracias, César, por acompañarnos, por compartir tu experiencia. Ha sido un tiempo de alimentación, de crecimiento y principalmente de promover en el Perú la prevención del lavado de activos, la cultura de prevención del lavado de activos, que es muy importante y hace tanta falta. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias por acompañarnos.